Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Hola, bienvenidos a todos. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar a Elena Carrillo. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, Julia. Gracias a ti. Pues sí, tú eres bióloga, asesora nutricional, chef y profesora de cocina saludable y alimentación consciente. Pues cuéntanos un poco tu camino hacia la Elena que eres hoy en día, hacia la nutricionista que eres hoy en día. Pues sí. Bueno, pues ha sido un largo recorrido. La verdad es que he dado unas cuantas vueltas. Yo estudié biología, como estabas explicando. Siempre tuve claro que quería trabajar en el ámbito de la salud, en promover la salud, en entender por qué nos enfermamos, porque es algo que desde muy jovencita me he preguntado siempre. Y bueno, siempre he procurado cuidarme. Lo que pasa es que después con los años me he dado cuenta que cuando estudiaba, pues realmente no me alimentaba bien. Comía cosas que para mi biología, para mi constitución no iban bien. Entonces siempre tuve problemas de sobrepeso, también tenía problemas de acné, no me encontraba nada bien en mi cuerpo y conmigo misma. Y bueno, pues eso en los años de la carrera fue una constante. Después, cuando acabé la carrera, estuve trabajando en investigación, primero en la universidad y después empecé a hacer investigación médica en la industria farmacéutica. Ahí estuve 6 años, aprendí muchísimo sobre salud y enfermedad, que es lo que yo quería, pero en esos años empecé a prestar mucha más atención a mi cuerpo, cambié mi alimentación, me di cuenta de que es el problema con mi sobrepeso, con mis problemas de la piel, me empecé a encontrar muchísimo mejor y al mismo tiempo veía, como estaba constantemente en el entorno médico, veía la poca atención que se presta a la alimentación normalmente, ¿no? En la medicina en la medicina moderna en general. Y yo realmente creo que tiene un potencial inmenso. Y como siempre me gustó cocinar, pues en esos años me apuntaba en mis ratos libres a cursos de cocina saludable. Y recuerdo un día en un curso que duraba un sábado entero, que se me pasó el día y ni siquiera me di cuenta. No me di cuenta de que se me había pasado el día, fue algo mágico y ahí es donde vi que realmente ese era mi camino y que por ahí quería ir. Así que bueno, aunque me costó un poco y tuve ahí una pequeña crisis, pues me atreví por fin a dejar mi trabajo y me fui a Nueva York. Estuve allí un año, casi un año y medio y me formé en el Natural Gourmet Institute, que es una escuela de cocina natural para chefs profesionales. Y bueno, hice 1000 cosas el tiempo que estuve allí y eso pues fue un cambio en mi vida impresionante. Cuando volví, pues ya nada era igual y bueno, decidí que empezaba a emprender, a tomar mi camino, a trabajar por mi cuenta y desde entonces lo que he hecho es con cursos de cocina, con asesoramiento, pues acompañar a todas las personas que se han acercado a mí y que quieren hacer de su alimentación algo que les da fuerza en su vida, ¿no? Uno de los pilares que nos sostiene. Eso es lo que es mi misión ahora. Gracias, pues sí, qué bonito, ¿no? La nutrición es muy importante y se nota en, bueno, como has dicho antes, en la medicina pública muchas veces no se da mucha cuenta de la importancia de la nutrición. No, y es algo que hacemos varias veces al día, que es sencillo y que realmente algunas personas responden mucho más que otras a un cambio de alimentación, pero siempre hay una respuesta positiva. Es increíble cómo nuestro cuerpo puede responder a esos cambios. Pues sí, gracias. Y también lo notaste a tu propio cuerpo, ¿no? Eso también es muy interesante, ¿no? Que eso siempre, muchas veces es algo que experimentamos primero con nosotros y después creamos esta curiosidad hacia la nutrición y intentamos mejorarlo y también dar esta información a las personas. Gracias. Pues sí, también estudiaste en el Instituto Holístico de Higiene Vital de Madrid. ¿Qué es el higienismo? Eso me hará mucha curiosidad. Sí, bueno, pues el higienismo en realidad es algo que empezó en el siglo XIX,
cuando se empieza a relacionar los problemas, las enfermedades que había en las ciudades con las condiciones de higiene que había en las grandes ciudades, que había mucho hacinamiento, la gestión de las aguas, de las basuras. Ahí es donde empezó el higienismo. Pero después, y ahí los médicos empezaron a poner más atención en las medidas higiénicas. Pero bueno, el higienismo más como lo entendemos ahora es algo que tomó más fuerza como una corriente naturópata en los años 30 del siglo XX y que considera la enfermedad como el resultado de un acúmulo de toxemia en el organismo, que no solo viene por lo que comemos, puede venir por otras cosas. Entonces, pues revisa la alimentación, revisa los hábitos de vida y lo que hace sobre todo es poner el foco en la capacidad de autosanación que tiene nuestro cuerpo, que esto creo que es muy importante, porque a veces buscamos todos los remedios fuera y está bien tener ayudas, pero nuestro cuerpo sabe cómo sanarse si sabemos cómo ayudarle y le damos la oportunidad. Y eso es algo que en el higienismo se tiene muy en cuenta. Y bueno, pues básicamente promueve una alimentación saludable en la cual hay muchos alimentos crudos, alimentos que se puedan tomar crudos sin procesar, detoxificaciones periódicas, mucho respeto a los biorritmos naturales, al ciclo del sueño, a comer en el momento adecuado, a no cenar tarde, a comer, por supuesto, con moderación también. Y también presta mucha atención al equilibrio emocional, a la salud tanto física como el equilibrio emocional, que creo que es algo fundamental también con la alimentación y con la salud en general. Bueno, también al final también vienen muchas personas con pequeñas enfermedades, ¿no? Una artritis o también es muy interesante luego tratar una persona, ¿no? O hacer una nutrición individual, ¿no? Para cada persona lo que necesita. Claro, eso es lo que yo procuro siempre hacer en las clases. Creo que no hay una forma de alimentarse que valga para todos. Puede haber dietas más equilibradas y menos equilibradas, pero no creo que a todos nos vaya bien lo mismo, ni nos vaya bien lo mismo en los mismos momentos de la vida. Creo que eso también es importante. Pero en relación a lo que decías de la artritis y de ciertos problemas inflamatorios que cada vez son más frecuentes, creo que es muy importante aprender a detoxificar. Esto es algo que nos deberían enseñar a todos desde pequeñitos en el colegio, creo. Sí, sí. Pues, ¿cómo es la detoxificación? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es tu paso de detoxicar el cuerpo? Bueno, por un lado yo creo que tenemos que tener hábitos de por sí cada día que no nos intoxiquen, que sean higiénicos, ¿no? Que sean limpios, una alimentación saludable, hacer ejercicio, pero no es solo eso, es gestión de las emociones también. Y yo distingo un poco entre lo que es los hábitos que nos ayudan a depurar cada día y luego las depuraciones que podemos hacer periódicamente, pues a lo mejor en primavera y en otoño, por ejemplo, o en cada cambio de estación. Entonces, en el día a día, por supuesto, es comer alimentos que estén limpios, lo menos procesados posible, pues abundantes frutas, verduras, frutos secos, alimentos que sean frescos, que no compremos en un paquete, que vengan con una etiqueta nutricional, que los podamos procesar en casa, ¿no? Y es muy importante también dejar descansar al sistema digestivo. O sea, para detoxificar lo que tenemos que hacer es dejar de comer. O sea, son dos actividades completamente distintas, digerir y detoxificar. Entonces, creo que una de las cosas que puede ayudar y que yo practico es ampliar la ventana de horas en el día en las cuales ayunamos y que el espacio de tiempo en el cual comamos sea las horas centrales del día, que es cuando hay más sol, más fuerza digestiva, y cenar más pronto, a lo mejor no desayunar nada más levantarnos, lo que se llama ayuno intermitente, ¿no? Que pueden ser mínimo 12 horas entre la cena y el desayuno y pueden ser hasta 14 o 16 horas dependiendo de la situación de la persona. Luego es muy importante dormir, acostarse pronto, dormir las 8 horas necesarias, por lo menos, ¿no? Hay personas que necesitan 7, otras 9, porque en esas horas es cuando nuestro cuerpo detoxifica, cuando repara, cuando se regeneran estructuras. Son todas cosas que son sencillas, pero que muchas veces no hacemos, ¿no? Y más en España, que llevamos unos ritmos un poco biológicos, ¿no? Sí, sí. Y luego creo que es muy importante también el agua que bebemos y no siempre le damos la importancia suficiente. Creo que el agua del grifo hoy en día, tal como está, no es lo ideal. Tendríamos que tratarla, que filtrarla o hacer algún tipo de tratamiento para beber ese agua y que sea un agua limpia, porque el agua es lo que nos ayuda también a detoxificar y hacer ejercicio, movernos, eso es muy importante, oxigenarnos, estar al aire libre. Y luego, bueno, creo que es muy importante prestar atención a nuestras emociones, porque a veces
también lo he observado en mis alumnos, ponemos mucho foco en lo que comemos, en la alimentación, que sean alimentos ecológicos, que sean limpios, pero ¿cómo son nuestras emociones? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con la rabia? Que el miedo está muy relacionado con el riñón y la rabia está muy relacionada con el hígado. Entonces, a veces nuestros órganos emuntorios, y el riñón y el hígado son dos de los principales, están muy congestionados por las emociones que están atrapadas, que no hemos podido gestionar o que no sabemos cómo gestionar. Y eso creo que también es importante. Luego, cuando hacemos las depuraciones periódicas, que yo recomiendo por lo menos hacer en primavera y en otoño, o en cualquier momento que sintamos que nos sentimos empachados o que nos sentimos intoxicados y necesitamos depurar, pues también, aunque sea en pleno invierno, pues ahí yo soy partidaria de hacerlo de forma gradual. Es decir, ir quitando poco a poco alimentos, pues a lo mejor proteína animal, quien tome café o tome azúcar, pues quitar todos esos alimentos, quitar las harinas, ir poco a poco pasando los días a una alimentación más sencilla, verduras y frutas, luego solo frutas, y podemos llegar incluso a una monodieta solo con la misma fruta varios días. Esto creo que es mucho mejor que a lo mejor meternos en una dieta de 3 días de zumos verdes, que a lo mejor estamos pasando hambre. Esa es una de las cosas que me parece muy importante cuando depuramos, que sea gradual y que no pasemos hambre. Porque a veces se asocia con eso y esto al final genera un estrés en el organismo y evidentemente no es esa la idea. No, el ayuno es muy individual, ¿no? Que hay personas que lo hacen así, que lo hacen una semana de ayuno sin problema, también lo conocen a lo mejor, pero a otras personas se genera un estrés, ¿no? De hacerlo y hacerlo mejor, como te has dicho, poco a poco, ¿no? Hacer Sí, yo creo que sí, porque he probado las dos versiones y a veces el pasar a un ayuno de un día al otro o a una dieta solo de zumos de un día al otro es un proceso mental que nosotros hemos decidido mentalmente, pero que nuestro cuerpo no nos pide. O no estamos preparados para hacer ese salto de un día para el otro. Entonces, cuando vamos gradualmente, vamos viendo los cambios que va viendo nuestro cuerpo, que el hambre va desapareciendo, que nos llenamos con mucha menos cantidad, las emociones que van apareciendo, que a veces pueden ser desagradables y también tenemos que estar preparados, ¿no? Sí. Vale, pues sí, claro. Y la mente influye mucho, eso. Sí, por No supuesto. podemos, sí, está ahí. Vale. ¿Y qué es una alimentación holística o una alimentación saludable para ti? ¿Qué es tu base de alimentación? ¿Qué es lo más importante de comer? Para mí lo más importante de comer, claro, luego esto es muy personal. Yo tengo en mi alimentación que al final he llegado aquí, es el resultado de una evolución de muchos años, creo que cada uno tiene que encontrar su camino, pero para mí desde luego está la parte de la calidad de los alimentos. Eso creo que es fundamental, porque no es lo mismo tomar, quien tome, por ejemplo, carne, por poner un ejemplo, una carne que sea de ganadería industrial, que una carne que sea de un animal alimentado con pasto. No es lo mismo un tomate o una manzana de agricultura convencional que sean ecológicos. O sea, la calidad mayor que podamos obtener. Eso es una de las cosas en las que yo pongo más atención. Y después es muy importante cómo lo cocinamos, que conozcamos las propiedades que tiene ese alimento para ver cómo podemos prepararlo de una forma que sea atractiva para nuestros sentidos, que sea agradable al paladar, pero al mismo tiempo que no destruya nutrientes o que no produzca sustancias tóxicas, porque el efecto de las altas temperaturas siempre tiene esas consecuencias. Entonces, bueno, en mi alimentación hay pescado de calidad, huevos, carne no suelo tomar, la verdad. No tomo lácteos ni gluten, pero sí hay muchas frutas y verduras, hay frutos secos, grasas saludables, aguacate, mucho aceite de oliva del bueno. Y luego hay otros alimentos ricos en hidratos que no necesariamente son harinas, ¿no? No utilizo normalmente harinas, por ejemplo, el boniato, el plátano macho, diferentes alimentos que tienen un efecto también prebiótico para nuestro intestino. Esa es un poco la base de mi alimentación. Y luego creo que es muy importante que prestemos atención a qué sentimos en relación a la comida. Si utilizamos la comida solo para nutrirnos o también la utilizamos con otros propósitos, ¿no? Porque a veces este es el problema, el mayor obstáculo que tenemos. Explicarnos un poco más el propósito, cómo es. Es que la persona depende, a lo mejor dice yo quiero adelgazar, la otra persona dice no, yo quiero ganar salud. Depende de lo que quiere cada persona, o lo que se mete en la cabeza, ¿no? Dónde quiere llegar.
Exacto, claro, el tema del adelgazar es un tema importante, está bien que lo menciones porque muchas veces nuestra idea de voy a empezar a comer saludable, el objetivo es adelgazar, pero al final ponemos el foco en perder peso y a veces no tenemos tampoco paciencia de dejar a nuestro cuerpo que suelte ese peso extra a su ritmo natural, ¿no? Entonces yo creo que al final el foco tiene que estar en alimentarme bien, en nutrir a todas mis células, que es lo que yo siempre digo como bióloga, ¿no? Que nos preguntemos después de una comida si mis células han comido realmente, Sí. porque a veces hemos comido pero nuestras células no han comido nada y además al rato vamos a tener hambre, porque ellas tienen hambre, ¿no? Entonces el foco tiene que estar ahí y al final la regulación del peso va a venir de forma natural cuando hacemos una alimentación que nos nutre, porque va a bajar nuestra inflamación, vamos a saciarnos con alimentos más completos, no vamos a tener calorías vacías. Eso es muy importante. Y por otro lado está la parte de las emociones. Yo creo que bueno, somos todos comedores sociales, asociamos mucho las celebraciones, la vida social con comer, somos comedores emocionales porque pues yo creo que en general, y es el caso de la mayoría de las personas, o ha sido mi caso, y si no, pues otras personas serán más afortunadas, pues desde pequeñitos no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Primero, a ser conscientes de cómo nos sentimos. Y segundo, a ver qué hacemos con eso que sentimos, ¿no? Cómo lo gestionamos, que no es bueno ni malo, pero que tenemos que tomar conciencia de ello y darle un espacio en nuestra vida. Entonces, como se va acumulando mucha tensión en nuestro cuerpo, y eso también es en el fondo una fuente de toxemia, pues utilizamos la alimentación para calmarnos muchas veces, ¿no? O es lo que yo he observado en estos años, para calmarnos, para gratificarnos como consuelo y para tapar emociones que no deseamos sentir porque nos dan miedo, o cosas que no deseamos ver o cosas que nos molestan. Y claro, eso hay que tenerlo en cuenta porque podemos hablar solo de qué alimentos son saludables y cuáles no, pero yo lo que he visto en estos años es que al final tenemos que lidiar también con esta parte, porque si no hacemos frente a nuestras emociones, vamos a encontrar un obstáculo importante con la alimentación. Claro, pues sí. Claro, es que también depende de lo que hemos comido en nuestra casa, que son, ¿no? De nuestra juventud, nuestra infancia, eso influye Claro. muchísimo. Y luego tenemos a lo mejor primero un gran trabajo de trabajar esta emoción, de trabajar todo nuestro pasado para empezar algo nuevo, ¿no? Es que pasa a muchas personas, ¿no? Claro, claro, está muy relacionado. Claro, la infancia es donde hay muchísimas emociones importantes, ¿no? Y asociamos lo que nuestros padres nos dan de comer con protección, con su cariño, con sensación de seguridad, y eso es una parte. Y luego yo creo que también es muy importante que empecemos a observar cómo comemos, que nos observemos desde fuera, ¿no? Como si fuéramos un espectador y observemos si estamos comiendo con hambre real o estamos comiendo con hambre emocional, ¿no? Lo que se llama hambre falsa, porque lo primero es empezar a distinguir esto y no siempre es tan fácil. Si no estamos acostumbrados a esa observación, nos puede costar un poco. Y luego diría que otra cosa muy, muy importante es en esos momentos en que nos pillemos con el hambre emocional o me he comido esto y ya sé por qué me lo he comido, que nos veamos con mucho amor y mucha compasión a nosotros mismos, porque la tendencia es a criticarnos. Y yo creo que sobre todo las mujeres, lo he hecho mal, he vuelto a hacer algo que no debería hacer, no lo consigo, los demás sí lo consiguen y yo no. Es un poco, al final nos acabamos haciendo daño a nosotros mismos con esto. Y se trata de ponernos en la curiosidad, ¿no? Voy a poner atención en qué es lo que puede estar pasando, en aprender de mis antojos, de mis dificultades con la alimentación y ver cómo puedo ir nutriendo todas las partes de mi vida en que a lo mejor hay una carencia, ¿no? Y eso también ocurre. Si hay áreas de mi vida que están desatendidas, pues a lo mejor voy a intentar compensarlas con la alimentación. Pues sí, gracias. Sí, 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 sigue, porque la verdad que ese Sí, es sí, un tema muy es, interesante y muy importante. sí, no me quiero alargar porque igual nos Sí. vamos de tiempo, pero esa es una de las cosas importantes, ¿no? ¿En qué áreas de mi vida tengo una carencia? Y preguntarme si estoy intentando llenar esa carencia con mi alimentación y también revisar nuestras creencias, porque a veces tenemos creencias que nos limitan mucho con la alimentación, ¿no? Pues que comer engorda, que comer grasas engorda, cosas que al final, más que una ayuda, pues son un obstáculo en nuestro camino y yo creo que hay que revisar las creencias también.
Ujú, ujú. También cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, tu madre te hace una buena comida con todo el amor, con todo lo bonito, pero tú sabes realmente, esto tiene, no sé, tiene gluten, tiene azúcar, uf, que no debería comerlo, pero es que difícil, que crees que es un poco ¿no? Un proceso con uno mismo, decirlo, vale, bueno, a lo mejor un día no pasa nada y ya después sigues tu Claro. alimentación sana. Creo que un poco también. Yo creo que es muy importante ser capaces también de ser flexibles, porque también lo veo en muchos de mis alumnos que a veces dicen, bueno, he tenido que dejar mi vida social o cuando voy a casa de mi familia no puedo comer lo que hay. Una cosa es que creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, el tener claro que lo importante es ese 80-90% del tiempo lo que estamos haciendo y que haya una parte de flexibilidad o de ser un poco más abiertos a comer cosas que nos pueden apetecer. Creo que es importante para que podamos mantenernos esa flexibilidad. Pero por otro lado, creo que también está el tema de saber poner límites y saber decir no. Y a veces, si yo sé que algo me sienta mal y realmente no deseo comerlo, puedo explicarlo de la forma más cariñosa y educada posible para que la otra persona lo entienda y no se sienta rechazada, ¿no? Y creo que eso también me pone en mi lugar y me hace sentir que he estado que me he mantenido en mi sitio, ¿no? Porque a veces comemos cosas por no decir que no y luego nos sentimos muy mal y eso también yo creo que nos hace daño. Entonces, si sé que el gluten no me va bien, si sé que los lácteos no me van bien, no tengo por qué comer algo que no deseo comer. Creo que esto es la soberanía alimentaria de cada uno y que también es importante. La cuestión es cómo lo expliquemos, ¿no? Y también luego, pues que los demás piensen que somos los raros, ¿no? Porque mis alumnos me lo dicen mucho, ¿no? Es que me siento la rara y no quiero dar explicaciones. Creo que no es necesario tampoco dar demasiadas explicaciones ni entrar a discusiones. Pues no tomo esto porque no me sienta bien, con toda la educación del mundo y crear el menor conflicto posible. Si yo lo tengo claro, creo que al final eso se va a reflejar fuera. Es un proceso y sí, me gusta porque yo creo que a vez en cuando empieza una a querer explicarlo, incluso quiere a lo mejor el otro quiere saber cómo tú estás haciéndolo y le quiere explicarlo también, pero luego cada persona es individual, hay que ver que cada persona encuentra con su alimentación. No significa porque yo no como gluten, que también va a ser lo mejor o lo más importante para ti, ¿no? Es como yo creo que lo mejor es si la otra persona busca a esta nutricionista que te va a hacer un buen, ¿no? Que va a ser un buen guía para tu alimentación. No sé. Claro, es que es muy importante, claro, el respeto al espacio del otro. Entonces, igual que yo pienso que mi alimentación me funciona a mí y me siento en equilibrio, lo primero que yo voy a observar es cómo está el entorno de la otra persona, cuáles son las fuentes de tensión en su vida, dónde hay desgaste y qué es lo que le puede beneficiar más. A lo mejor hay personas que es verdad que el gluten les puede hacer daño, a otras no, depende de cuál es la calidad de gluten que tomen, ¿no? Ya que coges ese ejemplo que es muy bueno. Pero también hay personas que necesitan unas fases graduales de acompañamiento si es que realmente tienen que dejar el gluten, porque de un día para el otro, si su vida es muy estresante, si llevan un ritmo muy rápido y están acostumbrados a comer pan o harinas de trigo a todas horas, quitar esto va a generar tal estrés que a lo mejor esa tensión va a salir por otro lado, ¿no? Y en personas que vuelven a fumar o que toman otro tipo de alimentos perjudiciales aunque no sea gluten. O sea, creo que todo tiene que ir acompañado, ¿no? La gestión de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida y los cambios en la alimentación. Además de que evidentemente hay gente que tiene muchísimos problemas con los lácteos, con el gluten, que de por sí son alimentos problemáticos y otras personas no necesariamente son tan sensibles. Pues sí. Y luego también, por ejemplo, una madre, ¿no? Que tiene niños y la pareja. Ahora la madre quiere cambiar la cocina, quiere ser vegano, pero la familia no. Los niños van a decir, mamá, yo no quiero tanto verdura, yo quiero, yo quiero mi pollo. Eso también es difícil porque te complica también un poco más el cambio. A lo mejor quieres también influye un poco más la familia, ¿no? Eso es muy difícil y yo creo que aunque los niños evidentemente van a alimentarse como sus padres deciden,
hay que dejarles un cierto margen de acción. Y también a la pareja, porque en mis cursos tengo sobre todo alumnas mujeres y claro, muchas veces la pareja no acompaña. A veces sí, y entonces es fantástico porque todo es más fácil, pero otras veces no acompañan y entonces en esto el forzar puede ser contraproducente, porque cada uno también tiene sus creencias y tiene sus hábitos y en el momento que empezamos a cambiar hábitos de alimentación, movemos muchas cosas que están muy arraigadas en cada persona y esto puede generar mucho conflicto. Entonces, los cambios en la alimentación yo creo que hay que primero dar el ejemplo a los hijos y en la familia dar ejemplo a nosotros y después intentar ver cómo podemos encontrar un denominador común para todos y explicar mucho, ¿no? Explicar la razón de los cambios, por qué hacemos esto, pero siempre desde un punto de cariño, no de imponer y con mucha paciencia y mucha flexibilidad. Creo que esto es fundamental. Sí, sí, vale, vale. Y también es muy importante de aprender a cocinar diferente. A lo mejor hacer un pan sin gluten, dónde encuentro los alimentos que ahora necesito. Eso también es un gran reto, de empezar a cocinar. Esto, sí, este es el otro reto cuando empezamos a querer cambiar o en el ejemplo del gluten, si tomamos este ejemplo, bueno, pues dejo el gluten y entonces la mente, a mí me lo dicen siempre, ¿no? En la consulta también la mente siempre, y entonces, ¿qué pan tomo? Y entonces, ¿qué galletas tomo? O sea, necesito la alternativa que me resuelva el problema, ¿no? O buscar una alternativa comercial que evidentemente no me lleve tiempo, pero claro, mi recomendación con estos cambios también es cambiar el chip, es decir, bueno, pues voy a tomar otro tipo de hidratos de carbono diferentes, preparados de otras maneras, y ahí necesitamos recetas, necesitamos saber qué ingredientes son saludables, cuáles no, y empezar un poco a practicar en casa. Y yo recomiendo siempre que todo lo que podamos hacer, si podemos hacer el pan sin gluten en casa, las galletas, como hago yo, pues eso sería lo ideal. Sí, sí, hay que coger tiempo también para esto, ¿no? Hay que como, es que creo que la alimentación también es algo que no se olvida, hoy estamos muy estresados, tenemos poco tiempo, queremos muchas cosas, pero la alimentación necesita su tiempo y es tan importante que tenemos como darle un poco prioridad, ¿no? Que no dejarlo como una cosa, bueno, luego como rápido y ya después sigo, darle tiempo y Esta es una cariño. de las cosas que yo siempre digo en los cursos, que tenemos que sentarnos a revisar nuestras prioridades Ujú, y realmente ver si la alimentación es muy importante en mi vida, cómo repercute en mi bienestar. Yo le doy realmente la importancia que tiene para las consecuencias que luego va a tener en mi salud y en mi bienestar. Y esto creo que el problema que tenemos para muchas personas no es una prioridad porque a lo mejor no son conscientes de hasta qué punto nuestra alimentación influye en nuestra vida. Pero en muchos otros casos sí que somos conscientes y lo que ocurre es lo que tú dices, Julia, que tenemos un ritmo muy acelerado, que tenemos muchas horas de trabajo, de desplazamientos, de otras actividades que queremos hacer. Entonces ahí a veces sí que hay que pararse a revisar prioridades, pero yo creo que hay un tiempo que hay que invertir a aprender qué es lo que a mi biología le va bien para alimentarme, cómo selecciono mis alimentos, dónde los compro, en qué utensilios los voy a preparar, cómo los voy a preparar y una vez que se termina ese aprendizaje, ujú, que puede durar un tiempo, eso ya entra más en automático y es más fácil. ujú. Pero sí que hay que buscar ese tiempo para adquirir esos conocimientos, igual que estudiamos una carrera, igual que estudiamos idiomas, y una Ujú. vez los tengamos, ya están ahí, ¿no? Entonces, una vez los tienes, yo creo que no es tanto el tiempo que se necesita para comer saludable, es más nuestra mente al principio que nos dice, no vas a poder, esto es demasiado difícil, esto solo es para personas súper centradas, súper zen, súper yogis, y Ujú, tenemos esta idea y no es así para nada. Es decir, bueno, voy a hacer un poco de espacio en mi vida para eso antes de que sea la enfermedad lo que me obligue a hacer espacio, ¿no? Pero luego en el día a día no es tanto el tiempo que se necesita. A ujú, veces cocinamos, dedicamos mucho tiempo a cocinar, cosas que no son saludables, ujú, simplemente es hacer ciertos cambios para que esas recetas sean más saludables, para que las verduras estén cocinadas menos tiempo, conserven más nutrientes, utilicemos menos calor. Creo que al ujú. final no es tan Sí, complicado. esto es lo que enseñas en tu máster de cocina, porque será una posibilidad, ¿no? Decirlo, bueno, el máster de cocina es para todo el mundo, ¿no? No es para ser profesional de nutrición o de cocina. Es para todo el mundo, para que aprenda realmente lo que a Por él le supuesto. viene bien de comer, ¿no? Por Sí. supuesto, por supuesto. El, Ujú,
El máster que yo hago de cocina natural y alimentación consciente justamente se llama así porque, por un lado, aprendemos cuáles son los alimentos saludables, qué requisitos tienen que cumplir. Hay mucho trabajo en la cocina, con los materiales de cocina, aprender a utilizar diferentes aparatos que nos pueden ayudar mucho y acortar tiempos, métodos de cocción, cómo adaptar también la cocina a las diferentes estaciones, pero sobre todo a empezar a conocernos nosotros, a ver qué conflictos tenemos con la comida, cómo son nuestras emociones cuando comemos, cuáles son nuestras fuentes de estrés y empezar a ver cómo podemos ir haciendo esos cambios, cambiar hábitos y descubrir también cuál es nuestra constitución, lo que mejor le va, porque creo que hay personas que necesitan más crudos, otras necesitan menos crudos y más cocinado. Hay personas que tienen que controlar mucho el índice glucémico. Entonces, bueno, también aprendemos en el máster a controlar la glucemia de las comidas y con ello a bajar la inflamación, a regular el equilibrio hormonal, a regular el peso y todo combinando teoría y práctica para que los conceptos teóricos los podamos aplicar en la cocina con recetas que en general son sencillas. Yo con los años he ido quitando ingredientes y quitando pasos porque veo que solo las recetas sencillas y que sean muy resultonas y fáciles son las que todos hacemos. Las complicadas quedan para los días especiales, pero no funcionan. Eso lo he ido viendo con los años. Eso es muy importante, ¿no? Porque la verdad que eso también a mí me gusta. Cuando son ya muchos ingredientes que no tengo en casa, ya me quita un poco la gana de hacer una receta. Cuando tengo los 3, 4 ingredientes, ya fácil claro. hacerlo. Yo creo que también hoy en día hay muchos ingredientes. Yo también utilizo alguna cosa que no es de proximidad, evidentemente, pero procuro utilizar cosas que sean fáciles de encontrar. Muchas, claro, se encuentran en supermercados ecológicos, pero creo que eso es algo importante y que sea comida de verdad, comida sin procesar, tal como nos la da la naturaleza, ¿no? Y que luego ya la procesamos nosotros en casa. Luego también tenemos, bueno, aquí escuchamos que la carne, por ejemplo, escuchamos un documental que la carne no es bueno, ya quiero dejar comer carne. Ya hay la comida vegana, vegetariana, crudo vegano. Hay tantas dietas. Es una gran confusión también que tenemos, que al final es lo mío, ¿no? Y como estuve hablando, el gluten, azúcar, hay cosas que son básicos, pero luego hay también cosas tan individuales. ¿Cómo encuentro con mi dieta? ¿Cómo claro, pues eso es una muy buena pregunta, Julia, porque este es uno de los problemas, porque podemos hacer una dieta en la cual comamos un poco de carne y que sea la dieta más saludable del mundo, si todo es de muy buena calidad y está muy equilibrado. Podemos hacer una dieta vegana que no sea nada saludable también. Las dos opciones existen. Entonces yo creo que lo primero aquí es dejar a un lado los dogmas, porque yo creo que tenemos muchos dogmas, tenemos muchas ideas preconcebidas en la cabeza sobre qué es saludable, sobre qué no lo es, pero tenemos que bajar al cuerpo y a probarlo en nuestro cuerpo y a ver qué sentimos, qué nos pide. Yo creo que tenemos un poco de miedo en eso, en confiar en darle lo que nos pide. Y ahí me parece que lo importante es escuchar y después informarnos, buscar la información, procurar contactar con profesionales, con nutricionistas, con las personas que nosotros sintamos que nos puedan ir aclarando esos puntos en los cuales no tenemos las ideas claras, ¿no? Qué grasas saludables, si es buena la proteína animal, si no, pero desde un punto de vista lo más objetivo posible. Y siempre sabiendo que somos nosotros los que sabemos lo que nos va mejor, que la intuición es la nuestra, que los demás están para ayudarnos, para acompañarnos o facilitar ese proceso, pero que al final somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión y tampoco buscar gurús fuera, ¿no? Creo que el gurú está dentro y que solo tenemos que confiar más en ello y también tomarlo un poco como un experimento, decir, bueno, voy a explorar, voy a probar, ¿qué pasa si desayuno gluten todos los días? ¿Qué pasa si de repente desayuno batido verde todos los días o calabaza asada con aguacate? Voy a ver cómo me siento, cómo es mi digestión, cómo es mi energía, cómo es mi estado de ánimo. Creo que eso es lo que nos va llevando poco a poco hacia el lugar donde tenemos que estar, en atrevernos a explorar y yo siempre recomiendo llevar un diario de comidas. En el máster lo hacemos, un diario de alimentos en el cual durante un tiempo, como mínimo una semana, lo ideal es que sea más tiempo, pues vayamos apuntando todas las comidas que hacemos porque nos da muchísima información. Luego, en relación a la dieta vegana o no vegana, pues creo que hay personas que pueden funcionar muy bien con una dieta
100% vegetal y otras personas no funcionan tan bien. Y entonces ahí yo siempre procuro acompañar a cada uno en su situación personal. Hay sistemas digestivos que no pueden tolerar solo la proteína vegetal, no la procesan bien, o personas que tienen ciertos problemas de salud, inflamación intestinal, enfermedades autoinmunes, pues les beneficia tomar más proteína animal porque al final una de las diferencias fundamentales entre la proteína animal y la vegetal es que la proteína vegetal tiene fibra, tiene mucha fibra y la proteína animal no, y a veces no podemos procesar tanta fibra u otras sustancias que hay en la proteína vegetal que no siempre digerimos bien. Entonces, para las personas que toman proteína animal, que en mi caso sí que tomo una cierta cantidad, pues creo que lo mejor es poner el foco en la calidad, que sea de muy buena calidad. Y siempre pues, muy abundantes verduras. Creo que las verduras son lo que equilibran todo tipo de dieta. En esto creo que hay consenso. En la fruta incluso no hay tanto, pero en comer abundantes verduras muy variadas en colores, en texturas, en sabores. Y ahí es donde yo pongo uno de los focos mayores, ¿no? En cómo hacer platos de verduras súper atractivos, súper bonitos, súper sabrosos, porque creo que aquí es donde nos faltan más recursos. Luego también me pregunto, a lo mejor me gustan ciertas verduras y siempre hago los mismos, o hay que siempre cambiar, introducir algo nuevo, pero por otro lado me pregunto la nutrición. ¿Tengo suficiente vitaminas? ¿Tengo suficiente minerales? ¿Está todo, tengo todo hoy en mi comida o me falta algo? Y la suplementación siempre también está ahí, pero ¿cómo lo sé que me falta? Es que eso me pregunto yo muchas veces al final del día. ¿He comido todo o me faltan algunas vitaminas? Bueno, pues ahí, claro, hay muchas cosas que mirar, Julia. Es verdad que la suplementación puede ayudar, pero yo también pienso que si podemos obtener la mayor parte de los nutrientes de los alimentos, es de lo que nuestro cuerpo está preparado para asimilar, ¿no? Porque es la forma natural. Sí. Entonces, yo diría que es muy importante que haya abundantes frutas y verduras. Luego, que elijamos cuáles van a ser nuestras fuentes de proteína y que haya por lo menos 2 comidas al día, que a veces puede ser el desayuno y la comida, o si no la comida y la cena, en las cuales haya un buen aporte de proteína, que puede ser pescado, puede ser huevo. Quien tome carne o pollo, pues yo recomiendo que sea ecológico, puede ser legumbres, puede ser frutos secos y a lo mejor pues cereales más proteicos como el trigo sarraceno, la quinoa, pero que siempre haya una gran parte del plato que sean verduras variadas y que haya abundantes grasas, porque a veces no nos saciamos porque comemos comidas en las cuales hay muchos hidratos o mucha pasta o mucho pan, pero no hay grasas saludables. Ahí están pues las aceitunas, los frutos secos, el aceite de oliva, el aguacate, todo eso son grasas saludables. Y si tomamos una combinación de verduras crudas y cocinadas, un poco según la estación, de diferentes colores, pues eso yo creo que ya nos va a asegurar que vamos por el buen camino con diferentes vitaminas, vitamina A, que es el betacaroteno en los vegetales, la clorofila, el magnesio, el hierro, que son cosas que hay en muchísimas verduras. Y cocinarlas el tiempo justo. Pero luego es posible que pueda haber déficits y yo creo que siempre está bien testarlo, pero no tomar suplementos porque sí, ¿no? Estoy muy cansado o estoy fatigado o no duermo bien, entonces tomo un suplemento multivitamínico. Creo que es muy importante que cuando suplementamos sepamos de qué carecemos exactamente, que muchas veces es vitamina D, por ejemplo, es una de las más habituales, o de qué mineral, porque podemos necesitar ese en concreto y suplementar diferentes cosas al final, como todas trabajan en sinergia, lo que puede hacer es acabar creándonos otros déficits, ¿no? Y muchas veces pues tenemos también déficits de minerales porque no los asimilamos bien, porque nuestro intestino no absorbe bien los minerales de los alimentos y otras veces porque en muchos alimentos hay antinutrientes que dificultan la absorción de los minerales. Entonces ahí la forma en que preparemos ese tipo de alimentos va a influir mucho en que podamos asimilar bien los minerales o no. Y lo último ya al final del día, creo que cuando tenemos ciertos antojos de alimentos muy concretos y sentimos que no es algo emocional, o nos apetece mucha sal o mucho chocolate, puede haber déficit de minerales y nuestro cuerpo nos está intentando decir algo de esa manera, ¿no? Nos apetece algo muy salado o el chocolate que tiene mucho magnesio. A veces nuestros propios antojos
o ciertos síntomas, ¿no? Pues como los calambres, el estreñimiento, pueden ser señales de déficit de magnesio, pues también nos van avisando de qué carencias puede haber. Y el cansancio creo que es fundamental, que cuando hay mucho cansancio es muy probable que haya algún déficit nutricional. ¿Y cómo podemos diagnosticarlo? ¿Qué recomiendas a tus alumnos, por ejemplo, cuando uno no sabe que me falta magnesio? Entonces, voy a mi médico de cabecera. Bueno, eso es una opción. Ujú, Una analítica, las analíticas que se hacen de rutina suelen ser analíticas muy poco completas, ujú, miran criterios muy básicos, pero una analítica más completa pues puede ser una opción. ujú, Con ciertos parámetros no siempre funciona. Por ejemplo, podemos testar la vitamina B12 y en sangre tener un nivel normal y en realidad nuestras reservas de vitamina B12 no están bajando, ¿no? Y entonces ahí hay ujú, otros parámetros. Por ejemplo, con la vitamina B12 lo que se testa es el ácido metilmalónico, pero claro, a veces nos encontramos con que nuestro médico de cabecera pues no conoce esas analíticas o no considera que las necesitemos, ¿no? Pero bueno, creo que es fundamental mirar desde luego la vitamina D, porque mi experiencia es que apenas he encontrado personas que no sean deficitarias en vitamina D. Testar ciertos minerales también. Y luego hay otras pruebas que podemos hacer. Pues hay ciertos test que no son invasivos, pues está por ejemplo, el test Oligoscan nos sirve para ver los porcentajes de minerales y el equilibrio que hay entre ellos, porque a veces cuando tenemos un exceso de un mineral, eso hace que aparezca como un defecto o un déficit de otro mineral, sencillamente porque no están en equilibrio. También la kinesiología nos puede ayudar mucho a testar si tenemos déficits nutricionales, qué alimentos nos van bien, qué alimentos no nos van bien. ujú, Hay varias cosas que se pueden hacer. Pero bueno, una ujú, analítica muy, muy completa nos puede aportar mucha información. ujú. Pero tenemos que buscar un médico privado que nos haga la analítica más completa, ¿no? Es que sí. Claro, en la sanidad pública es difícil porque hay ciertas analíticas que no se hacen de rutina o no se les da la importancia que tienen. Entonces ahí puede ser más complicado. Si no, pues hay ciertos seguros privados donde hay médicos que sí que nos los van a pedir y si no, pues vamos a tener que ir a un médico que tenga una visión más holística, que nos mire en nuestro conjunto, ¿no? Porque podemos tener un problema del sistema nervioso y estar relacionado con el intestino, podemos tener ciertas alergias o intolerancias y eso repercute en nuestra salud, o tenemos una infección que no sabemos que tenemos que ha quedado latente. Y claro, ahí vamos a necesitar un médico que tenga una visión más holística y que nos pueda ayudar a investigar, porque muchas veces lo que cuesta es saber cuál es la raíz del problema. Una vez que lo encontramos, todo empieza a mejorar, ¿no? Porque damos en la diana. Y ahí sí Ujú, vamos a necesitar, obviamente, pues o un médico que tenga una visión más holística o yo recurro también a la acupuntura, recurro a la kinesiología, ujú, uso mucho la aromaterapia en casa, los aceites esenciales, la ujú, nutrición, por supuesto. ujú. Hay muchas cosas que Claro. nos pueden ayudar. Sí, sí, genial, genial. No, yo creo que eso me gusta mucho. Lo que pasa, muchas personas no lo saben, ¿no? Que tú quieres Claro, empezar una nutrición sana, pero a lo mejor no sabes que te falta el magnesio. Entonces, es también importante saberlo para que también entras más fácil en este camino de comer sano. Cuando ya tienes tu claro. magnesio bien, ya no te apetece el chocolate, ¿no? Como dijiste antes. Claro, Cuando... ciertos déficits nutricionales influyen en nuestros antojos y en nuestra forma de comer. Entonces, el magnesio, desde luego, es uno de los que normalmente es un ejemplo muy bueno porque Ujú, no hay magnesio en los terrenos explotados de agricultura convencional, pues hay abonos nitrogenados, pero no hay magnesio. Entonces, las verduras, las frutas, son uno de los alimentos más ricos en magnesio, no tienen magnesio porque en el suelo no lo hay. En los productos ecológicos obviamente es diferente, pero antes de que hagamos los cambios puede ser que llevemos muchos años que nuestro cuerpo va perdiendo reservas, ¿no? ujú. Entonces, pues los calambres, las dificultades para dormir, el nerviosismo, el estreñimiento, pues todo eso son señales de déficit de magnesio, porque el magnesio también es importante para el movimiento intestinal. Muchas personas, el problema que tienen es que su intestino no se mueve lo suficiente y entonces Ujú, por eso tienen estreñimiento y a veces, no siempre, pues se puede resolver con magnesio, ¿no? Y así podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? Por eso a ujú, veces
está bien testar, pero también es decir, bueno, voy a poner en mi alimentación más alimentos frescos, más alimentos naturales y ver si cambia algo, si mejoran las cosas, ¿no? Gracias. Pues sí, me gusta mucho porque yo creo que es muy importante hacer primero un buen diagnóstico, saber lo que me falta, ayudarme con Sí. que me falta magnesio, primero llenar mi depósito, ¿no? Y también empezar a comer sano, como hacerlo a la vez, no sé, eso como... Claro, sí, yo creo que hay que poner toda la batería Sí. posible ahí para obtener resultados lo más rápido posible. Y a veces se tarda más y a veces menos, pero al final también tenemos que empezar por restablecer la salud de nuestro intestino. Esto es fundamental, porque a lo mejor podemos comer muy bien, pero si nuestro intestino está muy dañado, muy inflamado por lo que comíamos antes, hasta que no podamos reparar, nuestro intestino tampoco es capaz de absorber y de asimilar correctamente los nutrientes. Y ese es el otro problema a veces, ¿no? Estamos poniendo la atención en qué como, pero es cómo está mi intestino. Y también a veces pues tenemos ciertos parásitos, virus, bacterias, infecciones que no sabemos que tenemos o permeabilidad intestinal, y eso es lo que nos está dificultando poder sacar el máximo aprovechamiento de lo que comemos. Y creo que al final hay que empezar por ahí, por reparar el intestino y reducir la inflamación. Pues sí, gracias. Pues sí. Pues, ¿cómo nos recomiendas organizar nuestra compra? ¿Cómo empezamos? Vale, bueno, este es otro motivo de estrés cuando empezamos a hacer cambios porque, Dios mío, no sé dónde comprar o no encuentro los alimentos que ahora quiero comer. Yo creo que cuanto menos tiempo tengamos que dedicar a la compra, mejor, porque todos tenemos poco tiempo. Entonces, lo que yo recomiendo es que separemos la lista de la compra de todos los alimentos que tienen una larga conservación, que no se estropean, y separemos de los frescos. Entonces, por ejemplo, frutos secos, semillas, legumbres, cereales integrales, condimentos como pues, el vinagre, la mostaza, la salsa de soja, el tamari, todas estas cosas. Yo recomiendo que se haga una compra grande una vez al mes, o incluso quien tenga mucho espacio, pues una vez cada 2 meses, tener una despensa muy equipada de todo eso que dura, para que luego en cada semana podamos focalizarnos en comprar los alimentos frescos y no sea una compra inmensa, ¿no? Y en esa semana, pues las frutas, las verduras, quien coma carne y pescado, aunque se pueda congelar, los huevos, todo lo que sabemos que es perecedero, comprarlo en esa semana, pero sabiendo que tenemos una despensa equipada y que tenemos siempre en casa algo que sea saludable, aunque esté más procesado, que nos puede sacar de un apuro en una comida, ¿no? Por ejemplo, una conserva de legumbres ya cocinadas ecológica, una conserva de sardinas en aceite de oliva, en un bote de cristal, cosas que sean fáciles para que los días que no tengamos mucho tiempo podamos montar una comida saludable en pocos minutos. Gracias, pues sí. ¿Y cómo te organizas durante las semanas? ¿Tú practicas el batch cooking o cómo es? Como también tienes una niña, ¿no? Que también eres madre, que eso hay Claro, que yo organizarse. trabajo bastantes horas, tengo una niña de 5 años y claro, pues hay que organizarse porque si quieres tener un poco de tiempo para ti, poder tener suficientes horas de descanso, pues creo que el batch cooking es una de las cosas fundamentales. Y para mí, yo diría que todos tenemos que pensar cuáles son mis prioridades en la cocina. Por ejemplo, para mí yo he decidido que yo voy a hacer cada 2 semanas mis panes sin gluten en casa, luego los corto y los congelo o hacemos juntas galletas saludables, pero decir, bueno, pues esto lo voy a comprar hecho y esto lo voy a hacer en casa, ¿no? ¿Qué voy a hacer en casa y qué voy a hacer comprar fuera? Por ejemplo, yo hago el tahín en casa, las mantecas de frutos secos, pero a lo mejor si no tenemos tiempo, pues eso lo podemos comprar hecho y decir, bueno, pues yo me voy a poner la atención en cocinar cada día las verduras en el momento, que son pocos minutos, decidir hasta dónde llego, porque a veces nos proponemos llegar a todo y tampoco es realista, ¿no? Creo que es muy importante ver qué puedo comprar, que me simplifique y que sea de calidad y lo demás lo preparo yo. Y luego el batch cooking me parece fundamental y el batch cooking pues para mí es que cada persona vea cuáles son los procesos que le llevan más tiempo en su cocina y dedicar unas horas a la semana, a lo mejor una vez por semana o 2 veces, en las cuales podamos estar en la cocina y que nos cunda mucho más porque estamos haciendo varias cosas a la vez y acortando procesos de las recetas que vamos a preparar a lo largo de la semana, ¿no?
que puede ser pues dejar ya cocinados cereales o dejar cocinadas las legumbres para que después podamos hacer diferentes recetas con ellas. Cortar a lo mejor, por ejemplo, yo trituro la coliflor y hago como miguitas para hacer como una especie de cuscús, o dejar cortadas las verduras para cocinar al vapor en el momento, o asar verduras en el horno, tipo verduras de invierno, o dejar cocinada la cebolla, o tostar las semillas. O cuando yo hago el pan, pues hago pan para 2 semanas por lo menos, ¿no? Y hago mucho y lo horneo todo a la vez y entonces después lo congelo, ¿no? Y eso es lo que después nos va a dar la tranquilidad de saber que no tenemos entre semana que empezar de cero con la comida cada vez, porque ya tenemos una parte hecha, ¿no? Y pongo un ejemplo muy banal. Si yo tengo calabaza asada y tengo cebolla cocinada y un caldo de verduras, pues en un momento puedo hacer una crema de calabaza, por ejemplo, ¿no? Y así con muchas cosas, o incluso la masa de las tortitas que voy a desayunar, pues las saco de la nevera y las pongo en la sartén y es lo mismo que meter un trozo de pan en el tostador, ¿no? Si ya tengo todo eso pensado y preparado, o la compota de manzana, hay muchas cosas que podemos hacer o que simplemente las ponemos en el fuego mientras estamos viendo una película o haciendo otras cosas, solo tenemos que estar en casa. Pues nos acortan muchísimo y yo he observado también en mis alumnos que esto les relaja, ¿no? Dicen, vale, lo tengo controlado, ¿no? Que podamos sentir que no entramos en la cocina y nos entra un shock, sino que tenemos la situación controlada y que podemos comer saludable sin estar cada día empezando de cero, ¿no? Eso creo que es muy importante. Pero como tú te sientas un domingo y te haces un plan para toda la semana que vas a cocinar, ¿cómo es? Sí, yo creo que es importante. Yo ahora ya, si te soy sincera, Julia, no hago el plan escrito de lo que voy a comer cada día, porque lo tengo ya como muy, muy interiorizado. Pero creo que al principio esto nos puede ayudar. En el curso, en el máster también lo hacemos, es coger una parrilla semanal en la cual están todos los días de la semana. Si comemos todas las comidas en casa, desayuno, comida y cena, pues tenemos que planificar más. Hay personas que comen fuera. Y entonces que tengamos claro, por lo menos, cuál va a ser la proteína principal en cada comida, que tengamos verduras suficientes, que vamos a desayunar cada día y que haya un plan. Y de ese plan, pues vamos a sacar una lista de la compra de los alimentos frescos y así no vamos a tener un montón de alimentos frescos que luego se nos acaban estropeando, que los tiramos. Y a partir de ahí, yo creo que cada vez vamos aprendiendo más a improvisar porque ya vamos teniendo recursos, ¿no? Y al final yo también recomiendo que de las recetas que yo enseño en el curso, pues que todo el mundo vaya probando y dé con las que le gustan más y las que le gustan y le funcionan, pues las incluya en su menú semanal, ¿no? Y luego siempre tendremos pues esas 5 o 6 platos que vemos que nos funcionan y podemos ir variando, pero siempre hay ciertas cosas que nos resultan fáciles y que las podemos repetir. Y creo que esa planificación semanal es importante. Y para quien tenga hijos, pues si comen en el cole, pues procurar tener el menú del cole y ver cómo en la cena podemos compensar para no repetir, pues si a mediodía han comido carne, no comer carne por la noche, proteína vegetal, o si han tomado pasta, pues que haya más verduras por la noche, pescado, para compensar un poco. Y eso también en muchas personas, en mis alumnos que tienen hijos, pues es como un poco la guía de los menús, ¿no? Se adaptan a compensar el menú escolar para hacer algo diferente para cenar. Claro, pues sí. Gracias. Y he visto en tu página web una frase que me gustó, el yin y yang, la energía de mi cocina. ¿Cómo encuentro con el yin y yang de mi cocina? Porque también esa buena energía, esa paz y paciencia que hay que tener, ¿no? Para hacer una buena cocina. Bueno, esto es otra parte importante que a veces también no le prestamos atención. Por un lado está el yin y el yang en el sentido de que tenemos que equilibrar las dos energías. Una energía es muy... En la cocina, pues la energía más yin es una energía más expansiva, más de alimentos que enfrían, que tienen más agua. La energía yang es una energía más de calor, de concentrar, de menos agua. Entonces, tenemos también que equilibrar eso en nuestra cocina. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. El extremo yin es el azúcar y el extremo yang es la sal. Entonces, cuando en nuestra alimentación hay muchos extremos, por ejemplo, una comida muy salada nos va a llevar a querer un postre muy dulce. O cuando hemos tomado muchos dulces, después nos apetece algo muy salado. Entonces, una forma de equilibrar en la cocina
es tomar alimentos que tienen una energía más moderada, ¿no? Pues que nuestro dulzor venga de la fruta, venga de verduras que son dulces, como la remolacha, la zanahoria, la calabaza, y que tampoco abusemos de la sal, que procuremos equilibrar las comidas cocinando con poca sal, que haya otros alimentos ricos en minerales. Y esa es una de las formas. Y después es también los métodos de cocción, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué necesidades tengo a nivel energético? Y yo creo que muchas veces, pues a lo mejor, por poner otro ejemplo, cuando hacemos dieta, pues tomamos muchas ensaladas y estamos tomando cosas muy frías, con mucha agua, y a lo mejor en ese momento a nosotros nos hace falta algo más cocinado, que tenga más calor, que tenga jengibre, caldos calientes. Entonces, es escuchar también esa necesidad, ¿no? Y que comamos cosas cocinadas no necesariamente quiere decir que estemos destruyendo los nutrientes, si sabemos cómo aplicar esas técnicas de cocción y aplicarlas a cada verdura en lo que necesite, pero sí nos van a reconfortar. Y creo que también tenemos que adaptarlo a las estaciones. En invierno, pues no comer frutas tropicales, no comer cosas que tengan mucha agua. Hay personas que incluso en invierno ya tomar yogur con fruta les enfría muchísimo, porque son cosas que son frías, ¿no? Entonces, prestar atención a esa necesidad. Y también hay personas que, aunque haga calor, pues necesitan algo muy caliente. Hay personas que, aunque haga frío, tienen calor. Entonces, eso también nos va a decir cuántos alimentos yin o refrescantes necesitamos, ¿no? Una persona que tiene más frío necesita alimentos más yang o métodos de cocción más yang, cocciones más prolongadas, a temperatura baja, pero a fuego lento. Y personas que necesitan más depurar o que tienen mucho calor, mucho acúmulo de toxinas, pues necesitan más crudos, más batidos, más zumos verdes. Esa es un poco la forma de equilibrar. Y luego también lo que dices de la energía, pues creo que es muy importante qué energía ponemos al cocinar y al comer. Porque creo que muchas veces estamos en el miedo, ¿no? Lo estaré haciendo bien, yo lo veo mucho en mis alumnos, ¿no? Y me siento a comer y esto realmente será saludable o a mí me apetece esta otra cosa, ¿no? Y me tengo que comer esto. Creo que es muy importante cómo estamos nosotros energéticamente en el momento de cocinar y de comer. Y ahí creo que el poderse relajar y la confianza y que sea algo incluso casi meditativo, ¿no? Que nos conecta con nosotros, pues sería lo ideal. Sí, sí. A lo mejor también respira hondo antes de comer, relajarse y comer lento. Es que muchas veces comemos con una prisa, ni damos cuenta que estamos comiendo, mientras mirando otra cosa y la comida va como en segundo Claro, plano. esta es otra cosa, o comer viendo la televisión, o comer leyendo, porque comemos solos y entonces nos sentimos incómodos. Esto es otra cosa que siempre hablamos en el máster, que es muy importante poner atención en comer y no hacer otras cosas mientras estamos comiendo, porque nos está desviando de la atención a la comida, de estar presentes, también de percibir cuándo estamos saciados, de disfrutar más de lo que estamos comiendo. Estamos muy acostumbrados a que lo que nos calma es sentir el estómago muy lleno. Y que además cuando el estómago ya no está lleno, hay algo que nos dice tenemos que volver a comer. Y en realidad no es así. Parece que nos enseñan que el estómago siempre tiene que estar lleno. Y eso lo que hace es darle muchísimo trabajo a nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, calmarse, el comer despacio es algo que cuesta muchísimo. Si las personas con las que comemos no lo hacen, cuesta más. Pero es fundamental y es un ejercicio que todos podemos practicar. Yo a algunas personas que realmente tienen un problema con eso y me lo dicen, les recomiendo que coman con palillos chinos. Y a veces ayuda, pero bueno, es una elección consciente el decir, bueno, me cuesta comer despacio, pero cada día voy a poner atención en esto y hacer un ejercicio de relajación, como tú dices, antes de comer, 5 minutos de respiraciones o, por ejemplo, cerrar los ojos. Y yo recomiendo a muchas personas poner una mano en el pecho y otra a la altura del vientre, del ombligo, y cerrar los ojos y estar, aunque sean 2-3 minutos, solo respirando y conectando a lo mejor con momentos en que nos sentimos seguros, que nos sentimos tranquilos, para que nuestra mente vuelva a traernos ahí. Eso puede hacer maravillas y son 3 minutos. Son hábitos que todos podemos incorporar y que creo que van a cambiar mucho nuestra forma de vivir las comidas. Pues sí, estos hábitos saludables hay que introducir y poco a poco hacerlo la rutina diaria para llegar
¿no? A una nutrición saludable. Pues sí, gracias. Claro, yo creo que relajarse y gestionar el estrés es fundamental y que si vamos repitiendo, dicen que, bueno, que un hábito se establece en 21 días, ¿no? Pues si empezamos a hacer ese hábito cada día y repetimos, llega un día que ya nos encontramos haciéndolo sin pensar. Gracias, pues sí. Cuéntame un poco más de tu máster, ¿cómo es? Cuando alguien quiere apuntarse al máster, ¿cómo funciona? Bueno, pues es un curso muy, muy completo, dura 9 meses. Ahora pues hemos empezado, estamos en el segundo mes, empieza en octubre y acaba en junio. Son 9 módulos, es un curso online y bueno, pues ahí he puesto prácticamente todo lo que yo he aprendido en los 9 años que llevo en este trabajo. Entonces, bueno, el programa está diseñado de forma que primero abordamos la parte relación con la comida, emociones, hábitos, nuestras creencias, para ver cuáles son creencias limitantes y cuáles realmente son creencias que se ponen a nuestro servicio. Revisamos todos los materiales de cocina, vemos todos los utensilios, para qué sirven, si realmente los necesito o no los necesito. No hacen falta a veces tantos utensilios para comer saludable. Y después ya empezamos a ver la energía en la cocina, qué efectos tienen los alimentos a nivel energético, qué métodos de cocción nos equilibran en cada momento, cómo cocinar las verduras de muchas formas atractivas sin destruir los nutrientes. Vemos conceptos básicos de nutrición. Todos mis alumnos al final acaban sabiendo pues, qué son los ácidos grasos, los diferentes tipos de hidratos de carbono, qué es la fibra, tipos de proteínas, cuáles son los pros y contras de proteína animal y vegetal. Y siempre tenemos en cada mes como un 50% de teoría y un 50% de práctica, en la cual, bueno, pues las recetas siempre están relacionadas con lo que hemos visto en la parte teórica. Pues también hablamos de las grasas, de qué pasa con el equilibrio omega-3, omega-6, de cómo es la digestión, de la permeabilidad intestinal, hablamos del gluten, hablamos de los lácteos y siempre con alternativas. Todas las recetas son sin gluten, sin lácteos. La mayoría son recetas vegetales, pero sí enseño en el curso a cocinar el pescado de forma saludable y los huevos también. No hay carne, eso sí. Y también aprendemos a hacer, como no, dulces saludables que nos puedan satisfacer esa necesidad de dulzor que tenemos y a manejarnos en la cocina, a manejarnos, a aprender técnicas, a dominarlas y no solo a reproducir recetas y ya está, ¿no? Yo obviamente propongo recetas, pero lo que propongo siempre es con muchas variantes, aquí podéis variar esto, aquí esto otro y sobre todo el comprender cuál es el principio de esa técnica y ver cómo lo puedo aplicar luego de forma creativa en casa, ¿no? Pues un pudín de chía se puede hacer de 100 maneras diferentes, podemos utilizar el deshidratador de 1000 maneras diferentes. Hay muchos desayunos saludables, también trabajamos mucho con el tema del desayuno, cuál es la hora adecuada para desayunar, educar el hambre natural, muchísimas cosas. Y luego todos los módulos tienen ejercicios también. Y bueno, pues tenemos unos foros que son muy intensos, por ahora todo el mundo participa mucho. Tanto las clases teóricas como las recetas están en vídeo y luego tienen sus PDFs descargables. Y después tenemos 2 sesiones al mes en grupo, webinars en grupo, que todos pueden conectarse a la vez y hacerme preguntas en directo y se quedan grabados, con lo cual quien no lo puede ver quien no puede asistir en ese momento lo puede ver después. Y luego tenemos 4 sesiones individuales de 1 hora al principio y al final de cada trimestre con los alumnos, porque ahí sirve para que yo les pueda conocer mejor, para saber qué necesitan, para que ellos también vayan marcando objetivos cada 3 meses de dónde tienen que poner la atención, que es muy diferente de una persona a otra, y que yo les pueda acompañar de la mejor forma posible, ¿no? Estoy muy pendiente de las necesidades de cada uno. Así que bueno, pues Genial. creo Pues que sí, al final del curso sí es un año de dedicar mucha atención a aprender, de salir del círculo de confort de lo que no conoces, pero creo que después de ese año son personas que ya pueden navegar solas y además tienen criterio propio cuando leen un artículo sobre nutrición, tienen sus propias herramientas y ese aprendizaje continúa porque el acceso es de por vida, pero ya van con una seguridad y yo creo que también disfrutando mucho más de sus comidas y sabiendo que lo que están tomando es lo que mejor les va a sus necesidades personales.
Seguro, genial, genial, me gusta mucho Eso porque sería. lo que falta a muchas personas, este guión, ¿no? Para que llegamos a nuestra comida saludable. Muchas gracias, Elena, me gusta mucho. Pues sí, vamos Me a llegar alegro, Julia. a las últimas 3 preguntas que preguntan a todos los ponentes. Ujú. ¿Cuáles son tus mejores consejos para empezar la transformación hacia una vida sana y feliz? Los primeros pasos, ¿qué recomiendas a la persona? Bueno, yo creo que aparte de la alimentación, evidentemente, que ya lo hemos hablado, que es empezar a introducir más alimentos saludables que poco a poco vayan desplazando a otros alimentos que no son saludables, a lo mejor sin proponernos dejarlos todos de golpe, sino que lo Ujú, saludable vaya desplazando a los otros con buenos sustitutos. Creo que es fundamental que durmamos más. Creo que esa es una de las cosas fundamentales. ujú, Em, Creo que es muy importante la atención a las emociones y que en nuestra vida hagamos lo que nos gusta. Eso a mí me llegó a llevar a una crisis muy grande el hacer un trabajo que en el fondo veía que no era lo que yo había venido a hacer. No vivir en contra de nosotros mismos. Creo que esto es fundamental para vivir una vida sana y feliz, porque a veces estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer o lo hacemos por complacer a los demás, por sentir que somos válidos y que realmente somos aceptados y creo que esto al final a veces nos obliga a ir en contra de nosotros mismos y genera muchísimo estrés. ujú, Entonces, prestar atención a las emociones, prestar atención a las emociones incómodas y desagradables que ujú, sentimos a veces cuando algo nos está diciendo que por aquí no vamos bien, creo que es una clave y aprender a querernos de verdad y a aceptarnos. Aceptar el punto en que partimos y que puede ser que hagamos cosas o tengamos hábitos que no son sanos, todos los tenemos, a todos nos pasa, y desde aquí partimos y honrar el momento, el punto de partida, porque de aquí voy a ir a mejor, pero sin pretender negar tampoco lo que soy o que venga alguien a arreglarme porque yo estoy mal, ¿no? Los demás me pueden ayudar, pero yo estoy bien, solo tengo que aprender, que descubrirme, que seguir experimentando y tener mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Porque cuando estamos aprendiendo no siempre sale bien desde el principio. ujú, Y, y atrevernos a salir de ese círculo de lo conocido, aunque fuera ya algo desconocido, pues ahí es donde está la oportunidad y el crecimiento. Y en mi vida yo lo que he observado también es el ser perseverante. Cuando algo no ujú, sabe como esperas, pues volver a repetir ujú, y irá saliendo. ujú. Creo que todo esto Como una es receta, ¿no? Como una receta, lo pruebas una vez y no te sale exacto. bien, bueno, otra vez a Claro, probar. yo también lo digo a mis alumnos, yo testo recetas continuamente antes Sí. de proponerlas y a veces no me salen bien las primeras veces, ¿no? Ya voy viendo que puede haber fallado porque ya tengo mucha práctica, Ujú, pero esto nos pasa a todos, ¿no? La cuestión es cómo valoro yo cuando algo no sale como me esperaba, ¿no? Si lo valoro como lo vuelvo a intentar, voy a ver qué ha podido pasar, la curiosidad, ¿no? ¿Qué ha podido no funcionar? O empiezo a entrar en la autocrítica y en el fustigarme y en el yo no sé, en el yo no soy capaz, o cosas que quizás nos han dicho desde pequeños, pero que no son verdad. ujú. Pues sí, ya me has respondido la segunda pregunta, que ha sido, ¿qué hacemos cuando tenemos una recaída? Realmente ha sido esto, ¿no? Porque eso es este aprendizaje de no siempre sale bien a la primera. Podemos un día que no va nada bien y no comemos bien y ya hemos empezado un buen camino y tenemos un día malo, pero bueno, aprender y para adelante, ¿no? Sí, y que no es todo o nada, no es todo o nada. A veces, como lo hemos hecho mal, ya hoy de perdidos al río, tenemos también una forma a veces con la comida de castigarnos. Mm, Como lo he hecho mal, ahora ya voy ujú, a me voy a comer todo lo que hay, voy a dejar dar rienda suelta a mi ataque. Esto también pasa y yo creo que es una forma de castigarnos, pero mm, cuando haya recaídas, tenemos que pararnos a ver qué pasaba en ese momento. Si yo hoy me he dado un atracón o me he comido algo que no quería comer, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo me sentía yo? ¿Había algún problema fuera o dentro? ¿Cómo eran mis pensamientos? ¿Qué me estaba diciendo a mí mismo? Yo creo que tenemos que volver ahí y ujú, en ciertos momentos de recaída tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos. ¿Por qué quiero yo alimentarme de otra forma? ¿Qué es lo que voy a conseguir en mi vida haciendo eso que no tengo ahora? Y entrar ahí porque ahí es donde está el beneficio y ahí es donde conecto con lo que quiero, que ahora no tengo. Porque tengo que ver hacia dónde quiero llegar. Si no hay ningún beneficio, no hay una motivación en lo que estoy haciendo, va a ser difícil, ¿no? En algunas personas es perder peso, puede ser, en otras es recuperar su salud,
en otras es decir, bueno, tengo un trabajo fijo, pero yo quiero emprender otra cosa y necesito tener mucha energía y mucha vitalidad para poder dedicar mis ratos libres a eso que quiero hacer, que es nuevo. Sea la razón que sea, tenemos que encontrar qué es lo que nos motiva a cuidarnos y alimentarnos bien, porque eso es lo que en los momentos bajos nos va a ayudar y nos va a dar fuerza. Ujú, ujú. Y aprender a quererse mucho. Yo creo que eso es muy importante. Cuando yo digo, yo quiero solo lo mejor para mí, me busco la buena alimentación, ¿no? Y dárselo bueno para, no sé, una forma también muy importante. Sí, pero y también reconocer, si no tenemos ese autoamor hacia nosotros mismos, también ser capaces de reconocerlo. Si no nos lo han enseñado desde pequeños o no nos han fomentado esta autoestima o en el colegio hemos tenido muchas críticas, hay muchas razones por las cuales podemos llegar a pensar que no somos válidos. Y lo primero es reconocerlo y decir, bueno, estoy abierta a verme de otra forma, Ujú, ¿no? ujú, Y ponernos también en todas las cosas que sí hemos conseguido en la vida, en el perseverar, en el entender que lo hacemos lo mejor posible en cada momento. Creo que esto es muy importante. ujú, Y no permitir tampoco que nadie nos haga sentir que no valemos. ujú. Creo que Gracias. tenemos mucho poder y el problema es Sí. que lo hemos olvidado. Sí, gracias, sí, sí. Está muy buen consejo. Pues sí. Y Me alegro. la última pregunta, ¿a quién consultas tú misma cuando tienes un problema de salud que te cuesta resolverlo sola? Bueno, pues yo tengo todo mi círculo de terapeutas, tengo Sí. un médico que tiene una visión holística, tengo un acupuntor también muy bueno que vive cerca de casa y que recurro a Ujú, él mucho cuando hay momentos que siento que mi energía no ujú, fluye, pues me ayuda mucho con eso. ujú, También he practicado mucho constelaciones familiares. ujú, Todos son cosas que a lo mejor pueden llamar un poco la atención, pero que creo que nos ayudan a recuperar el equilibrio. Todo lo que ayuda a recuperar el equilibrio. Lo que decía de la aromaterapia, los aceites esenciales también los utilizo mucho. ujú. Y luego tengo otra terapeuta que es muy amiga mía, se ha convertido en una amiga muy especial, que hace kinesiología y que trabaja mucho con la energía y las emociones. Y esos son un poco los... Y Ujú. luego utilizo mucho en casa el tapping. El Ah, tapping, bien. Ujú, el tapping me parece, bueno, para mí en concreto ha sido una herramienta increíble que utilizo mucho ujú. y, y también me ayuda mucho en los momentos de estrés y a tomar conciencia de mis emociones. Ah, qué bonito, genial. Y creo Pues que, creo que es importante que cada uno pueda tener terapeutas a los que sabe que puede recurrir en los momentos difíciles, porque si no tenemos esa ayuda, a veces realmente puede ser muy complicado salir de ciertos problemas de salud. ujú, ujú. Para mantenerse de vez en cuando. Es que siempre tenemos nuevas preguntas. También yo veo muchas personas, Claro, ahora empezamos con un camino mucho más saludable, pero lo más que sabemos también pueden ocurrir cosas en el cuerpo que no conocemos. Es bueno siempre tener una persona que te lo explica, que lo tienes atrás como consejos. claro, claro. Y alguien que ayude con la alimentación, porque a veces Sí. hay tantas preguntas. Mm, Yo creo que esto es súper importante porque tenemos muchas dudas y tengo una alumna que dice, es que esto lo tenemos que volver a aprender como si fuéramos niños. Y es verdad, porque sí. a lo mejor no nos lo han enseñado de pequeños a alimentarnos bien o no Ujú, nos han enseñado qué pasa si de repente estoy embarazada y mis cambios lo que me apetece es completamente diferente, mi cuerpo me pide otras cosas, o en la lactancia, ¿no? Que es un cambio increíble. ¿Cómo me puedo equilibrar para darle a mi cuerpo lo que necesita en ese momento sin renunciar a una alimentación saludable? Creo que todo esto es algo ujú. que todos nos va bien aprender. Ujú, muchas gracias. Pues sí. Muchísimas gracias, Elena, por la entrevista. Me encantó. Ujú, gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a ti, Julia, ha sido un placer. Ujú, sí. ¿Cómo podemos contactar contigo? Cuando alguien ahora dice, me gustaría contactar con Elena, ¿cómo Bueno, podemos? pues lo más fácil es mi página web. Mi página Ujú, web es elenacarrio.es, es muy fácil porque es mi nombre. ujú, Ahí tenéis también el contacto, mi número de ujú, teléfono y mi email. Me podéis escribir a info@elenacarrio.es y ujú, siempre contesto lo más rápido posible. Y si ujú, queréis información sobre mis cursos, pues también la encontráis en la web y recetas y los artículos sobre alimentación, salud que hay en el blog ujú. Genial, también. muchísimas gracias. Pues sí, De muchas nada. gracias, Elena.
Pues sí, ya estamos en Gracias a ti, contacto. Julia. Gracias. Muy bien. Pues un abrazo a todos.